Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Tensión bélica en el norte de Israel tras la incursión de un dron iraní y la respuesta de la Fuerza Aérea. Israel da a conocer las capacidades de los buques que protegerán sus plataformas de gas natural en alta mar. Prosigue el fuerte operativo militar antiyihadista egipcio en el norte y centro del Sinaí que empezó el viernes. Un asesor del presidente de Polonia opinó que los judíos sienten vergüenza por la pasividad mostrada durante el Holocausto. Estos son los titulares del día. Después les hablaremos de la agenda cultural. Ahora comenzamos hablándoles de un avión no tripulado iraní que ingresó en el territorio israelí desde Siria y fue derribado por un helicóptero Apache de la Fuerza Aérea Israelí la mañana del sábado. En respuesta a esta violación, la Fuerza Aérea de Israel atacó blancos iraníes en Siria. El ejército sirio atacó aviones de combate israelíes con fuego antiaéreo durante la incursión aérea, activando la alarma antiaérea en las alturas del Golán y el Valle del Jordán. Un misil antiaéreo sirio cayó en territorio israelí sin provocar daños. Un avión de combate israelí F-16 cayó durante el incidente y los pilotos se eyectaron del aparato. El avión cayó cerca del kibutz Harduf, en la Baja Galilea, en territorio israelí. Los pilotos sufrieron uno heridas leves y el otro graves y fueron evacuados al hospital Rambam de Haifa. El ataque de aviones israelíes llevado a cabo contra posiciones de las fuerzas leales al presidente sirio Bashar al-Assad causaron al menos 6 muertos entre militares sirios y paramilitares extranjeros. Sí, seguramente habrán visto las noticias respecto a este incidente porque la mayoría de los medios se temían que esto llevara a una escalada sin fin, o sea, una guerra abierta, en una ramificación de la guerra de Siria contra Israel. En realidad ese temor sigue existiendo, pero Israel, a pesar de los temas que vamos a plantear ahora, pues ha sacado conclusiones muy importantes de esto. Primero, que los iraníes estaban operando en Siria era algo totalmente sabido y justamente sobre eso versó el viaje de Netanyahu a Moscú de hace un par de semanas y la visita de los altos oficiales militares rusos que están cubriendo el espacio aéreo en Siria. Se sabía que esto podía llegar a pasar y finalmente pasó. Primera anécdota, por llamarlo de alguna manera, es el dron iraní. Es un dron sofisticado que fue construido justamente en base a un dron americano que ellos abatieron espiando en territorio iraní hace unos años. Consiguieron derribar un dron estadounidense, lo descuartizaron completamente, vieron exactamente todo cómo se hacía y cómo lo hacían los americanos y ahora fabrican ellos este mismo modelo de dron, solamente que fabricado por los iraníes, que es el que ahora ha derribado este helicóptero Apache. Es un dron de identificación aérea. No, hay drones que se utilizan para bombardear, etcétera, pero en este caso es para tomar fotografías muy precisas, muy de cerca. Este dron llegó a estar durante 90 segundos solamente en territorio israelí porque se había detectado su lanzamiento incluso estando todavía en territorio sirio. En ese momento ya se puso en marcha todo el operativo de respuesta del helicóptero Apache que se mandó a la zona para perseguirlo. Una vez abatido el dron, pues se procedió a la respuesta, que es lo habitual que hace Israel cuando recibe una amenaza, por llamarlo una amenaza o el intento de ataque desde un país extraño o en guerra como es Siria. Y fue el lanzamiento de la Fuerza Aérea de 4 aviones F-16 que no son los más sofisticados, porque Israel ya tiene los F-35, pero los F-16 aparte son modificados porque en todo el mundo se utilizan con un solo aviador y los israelíes son los únicos que tienen 2 aviadores, 2 personas a bordo del avión. Y esto es de alguna manera lo que también les ha salvado la vida, porque ya los aviadores tenían y siguen teniendo la consigna de evitar
de la manera más posible caer en territorio enemigo, porque saben que si son capturados van a ser víctimas o utilizados como moneda de cambio de centenares y a veces miles de terroristas por un solo aviador israelí, entero o muerto, da igual. Por suerte, digo, y por previsión, pues este avión fue alcanzado por una batería de misiles rusos, o sea, misiles de tecnología rusa, pero fabricados en Irán. Los S-200 que fueron disparados cuando volvían de la misión, en el camino de vuelta, habían llegado hasta cerca de Palmira y en la zona de Damasco, donde bombardearon, entre otros, lo primero que bombardearon es el jeep desde donde se manejaba el dron, y después otros objetivos en bases militares, siempre objetivos militares. Y cuando volvían fue alcanzado por un misil antiaéreo, como digo, de tecnología soviética fabricado por Irán, y no sé de qué manera, porque esos ya son detalles, lograron pilotar el avión que había sido ya alcanzado por un misil hasta hacerlo, no aterrizar, pero sí tomar tierra, explotando ya en tierra, pero en territorio israelí, muy cerca de la frontera. Apenas consiguieron llevar, y justo en ese momento, unos pocos segundos antes, hicieron la maniobra esta de eyección de los asientos tan famosa. Luego se supo que uno de los pilotos estaba gravemente herido, otro solo parcialmente, con lo cual seguramente el segundo piloto fue el que tomó el control y dirigió el aparato hasta la frontera para poder eyectarse justo en ese momento. Fueron rescatados los pilotos, especialmente el piloto grave. Ambos fueron trasladados al hospital, pero el que estaba grave fue operado en Haifa, en una situación muy, muy delicada, y el que le salvó la vida es un cirujano árabe, porque en Haifa es una ciudad de convivencia donde hay muchos árabes israelíes. Y bueno, ahí está también la paradoja. Bueno, lo que quería decir como conclusión de todo esto, cuando los iraníes, porque estamos hablando de iraníes, aunque el ataque se realiza en Siria, cuando los iraníes lanzan este ataque disimulado, porque tampoco era lanzamiento de misiles o algo así, con un dron, en realidad estaban haciendo una encerrona. Y Israel entró a trapo en el truco que le tendieron los iraníes. Porque si bien derribaron un avión, el dron, ellos sabían que los israelíes iban a responder con un ataque aéreo. Entonces ellos ya tenían las baterías antimisiles preparadas y sabían que en el momento que derribasen el dron iban a dar la instrucción del ataque aéreo, y de esa manera lograron mayor precisión para derribar un avión israelí. Fíjate que llevaban la Fuerza Aérea Israelí 36 años, que son muchos para un país en guerra, sin que le derribaran un solo aparato aéreo. 36 años. Pues esta vez un aparato aéreo que aparte esto cuesta millones y millones de dólares, estos aviones. Esto ha pasado porque Israel de alguna manera se había adaptado a un modus operandi, una forma de responder de una manera casi mecánica a las provocaciones. Con lo cual ahora se están revisando todos estos protocolos de actuación, no solamente de seguridad, sino cómo actuar, en qué momento actuar y de qué manera actuar respondiendo a las provocaciones para no volver a caer en esta trampa iraní. Israel ha revelado las capacidades de los buques de la patrulla naval Sa'ar 6 que protegerán sus plataformas de gas natural en alta mar. Los barcos estarán equipados con sensores avanzados para una amplia gama de objetivos marítimos y aéreos, capacidades de asalto de corto y largo alcance, plataformas de aterrizaje de helicópteros, armamento electrónico, poderosos sistemas de protección contra radar y ciberseguridad. 4 naves patrulleras de este tipo fueron encargadas por Israel a la empresa alemana ThyssenKrupp en mayo de 2015 y se entregarán durante 2020. Sí, es que antes tampoco van a tener lo que hacer, porque estamos hablando de las plataformas de petroleras, no petroleras, sino de extracción de gas natural, pero en medio del Mediterráneo, con lo cual
se están construyendo y todavía no estarán operativas hasta que por lo menos lleguen estas patrulleras en el año 2020. O sea que, a diferencia de cuando otro país hace unas explotaciones de este estilo o parecidas en el mar, pensemos, por ejemplo, las plataformas petrolíferas noruegas, pues el despliegue de seguridad es relativamente, bueno, se toma en cuenta que es una estructura delicada, pero en el caso de Israel es casi como un problema de seguridad muy importante, ya que debe ser protegido porque puede ser objetivo de bombardeos, puede ser objetivo de asalto de piratas y de terroristas, etcétera, etcétera. Así que, bueno, ya ellos están diseñando estas medidas de seguridad para cuando esto se ponga en marcha. El ejército egipcio anunció la muerte de 16 terroristas en el norte y centro del Sinaí en el marco de una operación de seguridad que dio comienzo el pasado viernes. Otros 34 sospechosos fueron arrestados, 4 de ellos cuando estaban vigilando las tropas para atacarlas. En la operación también se destruyeron 4 almacenes de explosivos y 13 coches todoterreno. Asimismo, se desactivaron 12 cargas explosivas y se hizo explotar una fábrica de explosivos y un centro de comunicación de los extremistas. El pasado 29 de noviembre, al-Sisi dio un plazo de 3 meses a su jefe del Estado Mayor para que recuperase la seguridad en la península del Sinaí, 5 días después de que se produjese un brutal ataque terrorista contra una mezquita en esa región que causó 310 muertos. Bueno, le dio 3 meses, ese plazo expira a finales de febrero, y aunque el operativo ha sido a gran escala, han matado a unos cuantos terroristas, han hecho muchas detenciones, han incautado armas, han destrozado almacenes, etcétera, etcétera. La pregunta sigue en el aire. ¿Habrán logrado recuperar la seguridad en la península de Sinaí? Pues yo tengo mis dudas, porque la penetración de Daesh en el Sinaí es muy fuerte y el Sinaí es un desierto muy traicionero para poder encontrar a la gente. Está lleno de cuevas y de sitios deshabitados, con lo cual es muy difícil encontrar testigos. De alguna manera, aunque la geografía sea muy distinta, se parece un poco a las montañas de Afganistán, donde allí los talibán siempre han campado a sus anchas, los movimientos y milicias de esa zona, y también en el Sinaí, en estos sitios tan despoblados y con tantas complicaciones geográficas, pues es muy difícil realmente acabar con la presencia de estos grupos. Así que esperemos que sí, también por Egipto y también por la vecina Israel, que se ve afectada porque estos terroristas anti el gobierno de Egipto intercambian no solamente armas con los de Hamas en la franja, sino que entran y salen, y hay realmente una cooperación para cometer este tipo de atentados que no beneficia en absoluto a Israel. Un asesor del presidente de Polonia opinó que la reacción negativa mostrada por Israel a la ley polaca que penaliza la implicación de polacos durante la Segunda Guerra Mundial obedece a un sentimiento de vergüenza por la pasividad mostrada por los judíos durante el Holocausto, dijo. El asesor y profesor de sociología dijo en una entrevista que la oposición de Israel a la nueva ley polaca muestra su posición antipolaca y muestra que lucha claramente por mantener el monopolio del Holocausto. Muchos judíos participaron en las denuncias y colaboraron durante la guerra. Creo que Israel todavía no lo ha superado, agregó. El presidente de Polonia sancionó el martes esa ley que castiga con penas de hasta 3 años de cárcel a quienes, intencionadamente o de forma falsa, atribuyan delitos nazis a la Polonia ocupada por los alemanes. Otra nueva ley va a reavivar el enfrentamiento de Polonia con Israel y los judíos del mundo, ya que pretende restringir el método de matanza kosher de animales, con penas de prisión de hasta 4 años. Miembros de asociaciones judías del mundo ya han expresado su oposición a esa reforma de la ley y han pedido ayuda a Israel.
Hace unos años el Parlamento polaco aprobó una ley prohibiendo la matanza kosher, pero su Tribunal Constitucional la derogó por contradecir los principios de libertad religiosa. Sí, la verdad que los polacos se superan. Si antes la gente podía percibir que Polonia como entidad, como gobierno, no tenía la culpa o participación en los crímenes del Holocausto, porque eran un país ocupado por los nazis, lo que está haciendo el gobierno actual de Polonia es realmente una campaña antisemita en toda regla. O sea, si no lo hicieron durante la Shoah, lo están haciendo ahora. Porque la persona que está opinando de esto no es un intelectual zumbado y extremista, sino que es un asesor del presidente de Polonia y dice que los judíos tienen sentimiento de vergüenza por la pasividad. Pero vamos a ver, es que este hombre, si es historiador, pues tendrían que retirarle la licencia. Entre otras cosas porque si se toma el porcentaje de judíos que hubo combatiendo contra los nazis, no solamente los que lograban escapar de los campos de concentración y se sumaban a los partisanos, pero si se le suman también los soldados y voluntarios del ejército estadounidense que combatían en todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial, los del ejército soviético, que eran más de 500.000 de judíos, los del ejército inglés, los del propio ejército polaco en el exilio, que había allí también oficiales judíos, pues se van a dar cuenta, y luego le invito a que revise, que no hubo en toda la Segunda Guerra Mundial un porcentaje de movilización más alto que el de los judíos. Lo que pasa es que estaba repartido también entre las distintas nacionalidades, porque en esa época no existía el Estado de Israel. Y aparte de que lo que sí había aparecido al Estado de Israel, que era el mandato británico, también hubo una participación. También hubo una brigada palestina, que así se llamó, donde los judíos combatieron a los nazis y otros fascistas que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Si quieren saber más sobre esto, tenemos un programa colgado que es bastante extenso y explícito sobre esto, se llama Enos aquí, judíos combatiendo al nazismo. Si tienen alguna duda sobre el grado de movilización y el grado de no pasividad que mostraron los judíos durante el Holocausto. Luego decir que muchos judíos participaron en las denuncias y colaboraron durante la guerra, pues a mí me gustaría que nos hablase con hechos reales, porque esto de decir muchos, yo no sé a quién se refiere, a cuánto se refiere, porque las cifras que se conocen son la cantidad de polacos que colaboraron con los nazis. Cantidad de judíos, seguramente habrá números muy inferiores, habrá hechos particulares, aislados, casos aislados que se hubieran dado y en circunstancias muy particulares, como digo, si ya estaban internados dentro de los campos de exterminio, pues el hecho de que alguien trabajara, por ejemplo, en un Sonderkommando, que eran los que se encargaban de cargar los cadáveres, pues lo único que hacían era postergar su propia muerte, pero sabían a lo que estaban destinados, nadie lograba salvarse del todo de eso. Y ahora, por si alguien tenía alguna duda de cuáles son las intenciones de Polonia con estas leyes, es que ahora sacan otra vez una ley prohibiendo las matanzas de kosher, seguramente amparándose, no sé en qué versión animalista o proteccionista, pero en realidad lo único que están haciendo es llevando a grados máximos incomprensibles a estas alturas de la civilización y después de 70 años acabada la Segunda Guerra Mundial, un antisemitismo de Estado como no se había visto en ningún país de Europa desde hacía, como decíamos, ya casi 70 años. Pues esta era nuestra última noticia de la primera parte. Hacemos ahora una pausa y regresamos con la agenda. Bueno, llegamos a la sección de cultura, a la agenda cultural. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Alex? Pues comenzamos hablando de un bonito y particular mosaico de época romana con casi 2 milenios de antigüedad que ha sido descubierto por la Autoridad de Antigüedades de Israel en una campaña de excavación
en un yacimiento del Parque Nacional de Cesarea, una antigua ciudad junto al Mediterráneo de gran importancia en la antigüedad. Este mosaico, en el que aparece una inscripción en griego antiguo y donde se representan 3 hombres con toga, está fechado entre el siglo II y III de la Era Común. Se desconoce quiénes son los personajes retratados. Para saberlo, los expertos tienen que averiguar para qué se usaba el edificio. El hallazgo ha sorprendido a los arqueólogos que trabajaban en la reconstrucción de un puente del tiempo de los cruzados y se toparon con esta obra de arte que corresponde al periodo de la Roma imperial. Sí, esto es algo que pasa en Israel, se rasca un poquito, aparece el periodo musulmán, rascas en el mismo sitio otro poquito, aparecen los cruzados, debajo aparecen los bizantinos, los romanos, y entonces llegas a la época del reino de Israel, y si rascas mucho puedes llegar a la prehistoria, como han demostrado últimamente. Así que, bueno, realmente yo creo que es el paraíso de la arqueología, ¿eh? Pues sí, la verdad es que siempre les traemos muchos descubrimientos arqueológicos y este es otro más. Ahora pasamos a hablarles de una tertulia que tendrá lugar este martes 13 a las 8 de la tarde. Será del Círculo de Amigos del Centro Dabar, en la calle Rodríguez Marín 61. Es un local a cargo de Mónica Manrique Escudero sobre un proyecto de regreso a Sefarad en el siglo XIX. La conferenciante, nacida en Budapest, es doctora en Historia Contemporánea y ha publicado numerosos artículos de investigación relacionados con los sefardíes. Sí, yo recuerdo que en Radio Sefarad la entrevistamos hace bastantes años, yo creo que por lo menos 8 años, con el tema de la abolición de la Inquisición en la Revolución de 1861, creo que fue, no me recuerdo exactamente, ella es una experta en ese tema, en finales del siglo XIX y su relación con el tema de los judíos. Así que todos los que puedan, este martes a las 8 en el Centro Dabar, allí estará. Y para cerrar esta agenda de hoy les hablamos de una conferencia que tendrá lugar esta vez el miércoles 14 en el Centro Sefarad Israel a las 7 de la tarde. Javier del Barco, científico del CSIC, impartirá una conferencia sobre el libro hebreo antiguo en las bibliotecas españolas, en el marco del curso Cultura Judía Medieval en el Archivo Histórico Nacional, documentos históricos y literarios que se desarrolla estos días. El acceso es gratuito hasta completar el aforo. Sí, también a Javier del Barco lo hemos entrevistado en varias ocasiones, especialmente cuando organizó una exposición que se llamaba algo así como Biblias judías en la Biblioteca Nacional, que era aquí en la Biblioteca Nacional de Madrid, y los ejemplares que habían, que son ejemplares no modernos, sino muy antiguos y muy valiosos, y él es un especialista en esta bibliografía especial de lo que queda de los libros judíos aquí en España. Así que recomendamos a todos aquellos que tengan interés por estos temas que acudan sin falta este miércoles al Centro Sefarad de Israel. Ya saben, calle Mayor número 69. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Hasta mañana.